Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes, o buenos días, o buenas noches. Les damos la bienvenida a su programa Espíritu Santo, ven. Y como siempre, pues también les diríamos o les pediríamos que nos acompañen con una oración, sobre todo tomando en cuenta los momentos que estamos viviendo, que son algo, diríamos, bastante difíciles de entender lo que nos está pasando. Ahora sí que a nivel mundial. Iniciaríamos como siempre, con una oración poderosa, ¿sí? Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, el programa de hoy lo hemos titulado Estoy en duelo. Y ayer precisamente que estábamos revisando y preparando el programa, pues la intención era hablar precisamente de ese duelo, principalmente duelo personal, que la gran mayoría de las personas nos toca vivir, unos de una forma, otros de otra forma, pero bueno, pues las noticias que nos han llegado el día de hoy, nos damos cuenta que estamos viviendo un duelo mundial. Y de eso vamos a platicar un poquito más adelante. Cuando experimentamos la pérdida, mis hermanos, de un ser querido, esto nos coloca de golpe, aunque no lo queremos o no lo queramos, ante el misterio de la vida, el sentido de la existencia, dónde estamos parados, cómo hemos vivido, en qué creemos o en qué ignoramos, cuáles son nuestras prioridades y cómo de repente todo cambia, ¿sí? Y puede llegar el caso principalmente cuando esa pérdida de este ser querido, llámese esposo, esposa, hijos, padres, sobre todo, pues entra uno en un estado de shock, ¿sí? Nunca, mis hermanos, cuando es algo tan repentino, se está preparado para algo así, ¿sí? Años atrás me tocó vivirlo con el fallecimiento de mi esposo, que en paz descanse. Y todos estos años, y ayer lo volví a hacer, recordar, hay un canto, no recuerdo el nombre, Alberto Cortés, creo que es Alberto Cortés. Ese canto que dice, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar
la llegada de otro amigo. Y esa es una gran verdad. Cuando un ser querido se va, mis hermanos, nadie puede llenar ese espacio vacío, ese espacio de recuerdos, de vivencias. Es imposible, nadie lo puede llenar. Va entrando uno en ir haciéndose a la idea, pero que alguien lo puede llenar, llámese como les digo, él o ella, amigos, padres, hermanos, nadie puede llenar ese espacio vacío. Por eso el que de repente suceden situaciones como estas de la pérdida de un ser querido, es importante que sobre todo valoremos, recordemos, asumamos y no es que tengamos que renunciar al duelo. El duelo, mis hermanos, todos lo vamos a vivir de una o que otra manera. Hay quienes nos va a tocar vivir el duelo de muchos de nuestros seres queridos, en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Hoy lo que estamos viviendo, como les decía al inicio del programa, pues es a nivel mundial. Y lo peor de todo es que creo que seguimos sin entender. Recién acabamos de pasar también algo inédito, esta pandemia que todavía no termina, que todavía seguimos procurando cuidarnos, sabiendo que no está completamente controlada. Y este terremoto que acaba de ocurrir hoy en esos lugares de Turquía y Siria, mis hermanos, con miles de muertos, heridos, y que nos lleva, aunque no lo queramos, nos lleva a preguntarnos, mi Señor y mi Dios, ¿qué tiempos estamos viviendo? ¿Sí? ¿Qué tiempos nos está tocando vivir? La palabra de Dios nos dice una y otra vez que no sabemos el día ni la hora, ¿sí? Y a estos hermanos nuestros de estos lugares de Siria y Turquía, ese momento, ese día, los tomó dormidos, físicamente dormidos. También sabemos por la misma palabra de Dios que la muerte es un proceso, un cambio. En un abrir y cerrar de ojos, mis hermanos, estamos aquí y en un abrir y cerrar de ojos ya no estamos. Por eso la importancia de estar siempre preparados. ¿Cuántos, mis hermanos? Por eso les hemos estado insistiendo muchas veces en la importancia de compartir estos programas, porque a través de ellos necesitamos que nuestros hermanos conozcan la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuántos de las personas que conocemos, familia, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, están dormidos espiritualmente, ¿sí? Y siguen ignorando o tratando de ignorar la santa palabra de Dios, ¿sí? Cuando pasan este tipo de situaciones, yo no sé ustedes, pero en lo que me ha tocado a mí a vivir, tanto en lo personal como el día de hoy, como decía ese canto que compartíamos tiempo atrás a raíz de la pandemia, he llorado por lo que nunca jamás lloré. He rezado por personas que nunca conocí.
Y hoy estamos haciéndolo nuevamente, mis hermanos. Al estar viendo las noticias del dolor, no podemos permanecer ajenos. Y se nos vienen las lágrimas. Y se nos viene el clamor, Señor, piedad, misericordia. Sí. Que entendamos, mis hermanos, que comparada a nuestra vida terrenal con la eternidad es un suspiro, ¿sí? Y nos encontramos que el perder también a un ser querido en nosotros se refleja algo se destruye, algo se quiebra. Y nos damos cuenta de nuestra fragilidad humana. Y nos vemos envueltos en la tristeza, envueltos en sentimientos encontrados. Yo no dudaría en pensar que, regresando a esto de las pérdidas personales, familiares, el primer pensamiento es un pensamiento de tristeza, de preguntarnos, ¿la volveré a ver? ¿Lo volveré a ver? A veces vienen también, mis hermanos, sentimientos de culpa por lo que pude haber hecho, por lo que pude haber dicho, ¿sí? Y hay momentos en que estas soledades, estos sentimientos de culpa se viven porque sentimos y nos damos cuenta que la muerte, ese momento, nos ha arrebatado la oportunidad de pedir perdón y de perdonar, pero que también es una oportunidad que tenemos siempre latente y que en muchas ocasiones, mis hermanos, las dejamos ir, ¿sí? La tristeza siempre viene asociada a una sensación de vacío, de soledad. Yo recuerdo que cuando, en este caso, falleció mi esposo, para poder medio explicarle a una amiga cómo me sentía en esos momentos, me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Siento como si me hubieran puesto en un estadio de fútbol a las 12 de la noche y hubieran apagado todas las luces. Así, que hubieran apagado todas las luces. De repente hay ocasiones en las que tenemos una convivencia, un diario vivir con esa persona, con ese esposo, esposa, hijos, padres. Nos cuesta trabajo reincorporarnos a lo que se pudiera llamar una vida cotidiana. Yo recuerdo que en lo personal, cuando menos pensaba, sucedía algo y me quedaba indecisa porque me daba cuenta que ya no tenía con quién compartir y que las decisiones las tenía que tomar yo sola y que cuesta trabajo, mis hermanos. ¿Cómo decir que en esto de los recuerdos de lo que pudimos haber hecho y no hicimos, de lo que pudimos haber dicho y no dijimos, ¿sí? Me viene a la memoria, por situaciones que desconozco, sinceramente, se los digo, y pues solo Dios, son los misterios de Dios. Me ha tocado perder a varias amigas muy queridas, muy cercanas, ¿sí? Algunas antes, otras en la pandemia, otras últimamente.
Pero me viene a la memoria algo que por lo general yo entiendo que no siempre pasa. Tengo 2 amigas que en paz descanse, que al darse cuenta ellas de que les quedaba poco tiempo, y esto de darnos cuenta del día y la hora, ¿sí? Recordaba también una expresión y esta expresión la escuché en un testimonio, fíjese cómo son las cosas de Dios. Un testimonio de una persona que estaba narrando la vivencia de lo que había pasado con su papá. Expresaba que el cáncer, la terrible enfermedad del cáncer, lo había devuelto a él a la vida. Y pudiéramos entender, es que le dio cáncer y fue sanado. No. Ella nos explicaba que lo había vuelto a él a la vida porque antes de tener esa enfermedad, él era una persona atea, que ni creía ni tenía interés en creer que había otra vida, que Dios nos ama, que nuestra casa es el cielo, que estamos aquí de paso. Pero que a raíz que le viene esta enfermedad, bueno, pues cambia todo su mundo, se da cuenta de sus fragilidades y voltea sus ojos hacia Dios, ¿sí? Por eso decía ella que el cáncer a su papá le dio la vida. Pero estamos hablando de la vida eterna. Su papá logró vencer la segunda muerte, mis hermanos, a la que se refiere San Pablo. La primera muerte es la muerte física. La segunda muerte es la que nos viene después de nuestro juicio personal, en la que, según lo que hayan sido nuestras obras, iremos a un lugar o a otro, ¿sí? Quiero leerles principalmente para irnos y recordar que la palabra de Dios nos da todas las respuestas. El problema es que nosotros no las buscamos. Ese es el gran problema. En 1 Tesalonicenses 4:13 se nos comparte, mis hermanos, lo siguiente. Nos dice San Pablo: hermanos, deseo que estén bien enterados. Por eso la importancia de compartir por el amor de Dios. Acuérdense que pueden compartir del lado derecho de su pantalla, ahí está compartir. En ese momento se abre todo lo que es su página de Facebook y están ustedes evangelizando. Y lo más importante es con palabra de Dios. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan y no se pongan tristes como los demás que no tienen esperanza. Pues creemos que Jesús murió para después resucitar y de la misma manera a los que ahora descansan, Dios los devolverá por Jesús junto a Él. Dios los devolverá por Jesús junto a Él. Esto es muy importante compartirlos. Y no es que renunciemos al duelo. El duelo es parte de nuestra existencia. El mismo nuestro Señor le tocó padecer el duelo de la muerte de San José, su padre. Luego, cuando muere Lázaro, su amigo, ¿sí? Luego, cuando se compadece, inclusive, de algunos que llevaban a enterrar a sus muertos, ¿sí? Pero lo que no se nos debe de olvidar, que hay
¿cómo decirles que el aviso, por llamarlo así, estoy hablando del aviso en relación a las personas que de repente están viviendo una vida personal, una vida a su manera, una vida únicamente buscando, y no es que sea malo, buscando éxitos, buscando realizaciones, buscando riquezas, buscando inclusive formar una familia, válido todo esto, y dejando las cosas de Dios a un lado. Y de repente les llega el aviso. Algo está pasando en tu cuerpo, ¿sí? Son las señales. Les comentaba de estas dos amigas que me dejaron boca abierta, se los digo, porque recuerdo que una de ellas me llama para decirme, Brenda, ya me llegó la hora. Y antes de ese momento, ¿qué les diré? Unos meses antes, había organizado una reunión con amigos, con familia, para despedirse de cada uno de nosotros. Esto ya se los he compartido, pero me viene a la memoria y quiero volvérselos a compartir. Y recuerdo que cuando ella me dice, ya me llegó la hora, es el momento. Llego hasta donde está ella, me hinco a un lado de su cama y le pregunto, ¿algún pendiente? Y ella me dice, creo que no, pero aún me preocupa el pensar si no he hecho lo suficiente. Y creo que eso en la semana pasada, para los que no lograron ver el programa, bueno, pues les recomendamos que pueden entrar, ya sea a esta página otra vez de Comisión de Liturgia, moverla para abajo, pueden entrar al canal de YouTube y ponen ahí Brenda M. Leiva. Y ahí está ese programa donde hablaba de lo que realmente debería de preocuparnos en esta vida. ¿Qué es lo que realmente, qué pecado es el que nos debe de preocupar? La otra amiga igual hizo una reunión familiar para despedirse de su familia. Pues son avisos. Es muy difícil entender esto, mis hermanos, pero al final de cuentas son bendiciones de darte cuenta que te queda poco tiempo y que puedes cambiar el rumbo y puedes reparar, ¿sí? Y unificar lo que ha estado roto, ¿sí? No es nada sencillo. Entonces, cuando les digo a amigas que se me han muerto, recuerdo otra también en especial. Se lo estoy compartiendo porque yo no sé en el momento en el que tú estás viviendo cuántas personas tengas a tu alrededor que están enfermas o tristes, desanimadas, alejadas de Dios, y que sepan que todo aquí es temporal. Esta otra amiga que recuerdo había fallecido su esposo y me habla para, no recuerdo muy bien, pero haber sido algo así como a los 2-3 meses de que falleció su esposo, José Javier. Me habla por teléfono y me dice que pues que ha reunido todo lo que es la ropa de él para donarla a los pobres y necesitados. Ya ven que hemos hablado de que para gloria de Dios en nuestro apostolado de la nueva evangelización tenemos
a los pobres del Señor. Tenemos la bendición de los pobres del Señor, que van a nuestros comedores a ser evangelizados, a darles ese alimento del alma y del cuerpo, y se les comparte también de la ropa que nos donan. Entonces ella me había hablado para decirme, mira, ya junté toda la ropa y cuando nos vemos para que te la pueda entregar. En ese momento yo me encontraba sumamente ocupada. Y bueno, pues aún hoy me duele en el corazón porque recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Dame chance para la siguiente semana, nos vemos y ya me entregas la ropa porque ahorita tengo que hacer esto, otro, etc. Y mis hermanos, me ha pesado en el alma porque a los 2 días es cuando viene el aviso de que la pandemia está durísima, no debemos de salir de nuestras casas. Viene el encierro, ni salir, ni visitar, ni recibir, ¿sí?, a nadie. Y entonces, bueno, pues quedó en pausa este encuentro. Y inclusive en esa llamada habíamos hablado de cuando ya había algunos anuncios previos, como dicen por ahí, pon tus barbas a remojar, las noticias que nos habían llegado de China, de cómo estaban las cosas y de la necesidad que teníamos, realmente la necesidad que teníamos de tomar precauciones sobre lo que estaba pasando, ¿sí? A lo que voy con esto es que, y comentamos, hay que cuidarnos, aunque ya nos habían dicho, hay que encerrarse, pues todavía no era oficial, ¿sí? Y yo creo que no lo tomamos muy en serio. Pero a raíz de ese momento, bueno, pues el encierro fue total. A los días se me informa otra amiga en común que ella tuvo una caída en su casa y aún con estas situaciones de pandemia tuvo que ser llevada al hospital para que la operaran prácticamente de emergencia. Y mi amiga fallece. No de la caída, mis hermanos. Hay que recordar cómo en esos momentos los hospitales en unos centros de contagio tremendos. Entonces, pues las personas que se veían en esa necesidad de acudir a un centro, a un hospital, a un centro de salud, pues estaban corriendo este tipo de riesgos. Entonces, a eso me refiero cuando la muerte te llega de una manera inesperada, ¿sí? Y la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, y esto es importantísimo compartirlos. Por eso nos dice en el Evangelio de San Juan, nuestro Señor, el Evangelio de San Juan 11. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuál es la vida en abundancia? No es. La misma palabra nos dice que la vida que vivimos aquí no se mide por el número de años. O sea, a los ojos de Dios, un joven de 20 años puede haber vivido lo suficiente si él vivía con una vida recta y limpia. No es la cantidad de años con lo que mueres, ¿no? Esto es claro en la palabra de Dios. Entonces, por eso, esto que les acabamos de compartir en Tesalonicenses, pues es la importancia de entender que no nos angustiemos, que entendamos, ¿sí? Entendamos sobre todo que estamos de paso, ¿sí? Y hay algo que nos comparte la misma palabra de Dios en el libro del Antiguo Testamento, es el libro de Sirácides,
que es importante leer y releer. Si mal no recuerdo, déjenme ver dónde está Sirácides. Sí. Y por eso la importancia de compartir. ¿Qué nos dice el libro de Sirácides? ¿Qué nos comparte, mis hermanos? El libro de Sirácides, a ustedes, a mí, a cada uno de nosotros. ¿Qué nos comparte el libro de Sirácides? Estamos, Sirácides 9, 10, que es algo que debemos de hacer, que debemos de compartir, que debemos de entusiasmar para que los demás también valoren lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, decía Sirácides, pero perdón, es que se le conoce también. No es el libro de Sirácides, perdón. Es Eclesiastés, está en el Antiguo Testamento. Este libro de Eclesiastés, bueno, según la Biblia que yo tengo, está después de Proverbios, ¿sí? Y antes de Cantar de las Cantares, de Ruth, etc. Eclesiastés 9 nos comparte lo siguiente, dice así: si ves algo que se debe hacer, hazlo, si puedes, porque entre los muertos, ¿a dónde vas? No hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría. Y añade, he visto, además, bajo el sol, que la carrera no la ganan los más rápidos. ¿Se acuerdan que hay un momento en que en esas cartas de San Pablo, él habla de que ha ganado la buena carrera? Y él se refiere a que, ¿cuál es la misión por la que hemos venido al mundo? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida, mis hermanos? Todos tenemos una misión, pero no todos la queremos aceptar, ¿sí? Que la carrera no la ganan los más rápidos, ni la lucha los que tienen más fuerza. No hay más pan para los sabios, ni más riqueza para los inteligentes. Y aquí me vuelvo a detener porque recordaba esas palabras sabias que en su momento nos compartía nuestro formador, el padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse, mis hermanos, que decía, ¿quiénes son los más inteligentes? Los que se preocupan por dónde van a pasar su eternidad. Sigue la palabra de Dios. No hay más pan para los sabios, ni más riqueza para los inteligentes, ni más favores para los entendidos, pues el tiempo y el contratiempo les llega a todos. El tiempo y el contratiempo les llega a todos. El hombre no conoce su hora. ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Ninguno de nosotros conoce su hora. Por eso, mis hermanos, la importancia de estar siempre preparado, ¿sí? Siempre en estado de gracia, siempre involucrado en conocer lo que la palabra de Dios nos dice, siempre ayudando al hermano en su necesidad. El Evangelio de San Mateo 25 es clarísimo y no lo queremos entender. El hombre no conoce su hora. Como los peces pillados en la red fatal o los pájaros en la trampa. Así, el hombre es sorprendido por el infortunio cuando de improviso cae sobre él. No sabemos, mis hermanos, el día y la hora. Quería compartirles también algo que leí sobre, ¿cómo decirles? Sobre Buda. Buda decía lo siguiente, lo acabo de leer y se me hizo bastante interesante. Dice así:
la respuesta que Buda dio a diferentes personas que se le acercaron cuando él estaba reunido con ellas. Dice así, una de ellas le dice, ¿existe Dios? Le preguntó uno que se le acercó por la mañana. Sí, respondió Buda. Después de comer se le acercó otro hombre y le hizo la misma pregunta, mis hermanos. ¿Existe Dios? Y Buda le contestó, no existe. Al final de la tarde un tercer hombre hizo la misma pregunta, mis hermanos. ¿Existe Dios? Y Buda le contestó, tendrás que decidirlo tú mismo. Entonces dijo otro de los que estaban ahí presentes, maestro, qué absurdo. ¿Cómo puedes dar respuestas diferentes a la misma pregunta? Fíjense bien, ¿eh? Otro que estaba ahí nada más de espectador dijo, pues es que es absurdo. ¿Cómo le estás dando diferentes respuestas a cada uno de ellos a la misma pregunta? Y él les contestó, porque son personas diferentes. Y cada una de ellas se acercará a Dios a su manera, a través de la certeza, de la negación y de la duda. Mis hermanos, la certeza la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Cuando vamos y entendemos que tenemos una fe y que esa fe es importante que la aumentemos. Eso se nos aclara muy bien en el libro de Romanos 10, que la fe viene por ir a la palabra de Dios, escuchar palabra de Dios, ¿sí? Meditar palabra de Dios, ¿sí? Y ahí nos viene la certeza de lo que esperamos, como dice San Pablo, aunque nuestros ojos no lo puedan ver. Dice, de la negación. ¿Cuántos, como les hemos compartido de nuestros hermanos, no necesitan decir, Dios no existe, Dios no me interesa? No lo necesitan decir con la boca, lo dicen con sus actitudes, lo dicen con sus omisiones, lo dicen como cuando desean también o tienen un pie en un lado y otro pie en otro. ¿Y cómo pasan estas cosas? Bueno, es que yo de la palabra de Dios sí creo esto, pero aquello no lo creo, ¿sí? El hecho cuando esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son rechazadas constantemente por los incrédulos, cuando en las palabras de Jesús dice Mateo 25, apártate de mí, maldito, porque tuve hambre y no me diste de comer. Y cuando le dice al otro grupo, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Ahí viene la negación. La negación, la omisión, la ignorancia voluntaria. Y luego viene, como viene esta, ahora sí que me encantó el que, cómo explica que son personas diferentes. La duda. Que por lo menos, mis hermanos, tengamos el discernimiento, la capacidad, el entendimiento y la luz del Espíritu Santo para despertar la duda entre las personas que nos rodean, ¿sí? Así como esa duda que se le despertó, ¿se acuerdan ustedes a Zaqueo? Cuando fue a conocer al Señor, estaba en duda, no eran actos de fe, estaba en duda el hombre. Bueno, quiero saber quién es él del que tanto hablan.
Y fue y se encontró con el Señor. Y el Señor no es sordo, como dice el apóstol Santiago, acércate a Dios y Él se acercará a ti, ¿sí? Entonces, hay que meditar. No es nada sencillo, lo sabemos. Precisamente para los que piensan, analizan que la muerte es algo que Dios desea en el libro de sabiduría, sabemos por qué entró la muerte en el mundo. Lo dice muy claro. Creo que es Sabiduría 3, que dice que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que saber. Dios no quiere la muerte del pecador, sino de que se salve. Ahora, hay que, ante estas situaciones que se nos presentan, vámonos al libro de Mateo 24, donde se nos dice algo muy importante, y que es importante sobre todo compartirlos, porque a raíz de esto que está pasando, las personas que son negadas a recibir al Señor, las personas que viven alejadas de las cosas de Dios, para ellos lo más fácil es echarle la culpa a Dios, ¿sí? Decir que el terremoto es castigo de Dios. Nada que ver, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice, estén preparados, ¿sí? Y entonces, en Mateo 24, 6, se nos dice lo siguiente. Déjenme ver, ¿dónde está? En Mateo 24, 6 se nos dice, para que estemos preparados, para que conozcamos la palabra de Dios. Ahí se está hablando, por ejemplo, de la destrucción de Jerusalén. Y todo lo que el Señor hace y dice en el Antiguo y Nuevo Testamento se cumple, mis hermanos, pero no lo queremos entender. Y dice en Mateo, para aquellos que puedan pensar equivocadamente, dice, se hablará de guerras y de rumores de guerras, pero no se alarmen, porque todo eso tiene que pasar, pero no será el fin. Unas naciones se levantarán en contra de otras y pueblos contra otros pueblos. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares, pero a todo esto no será sino los primeros dolores de parto. ¿Qué nos dice también esta? ¿Por qué el Señor se sigue manifestando? ¿Qué está manifestando nuestro Señor a Sor Faustina, el Señor de la Misericordia? Cuando nos regala esa oración de la coronilla de la misericordia, Él le dice a Sor Faustina que es la última tabla de salvación para los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué la Santísima Virgen llora, mis hermanos? Porque hay muchas almas, como lo reveló en Fátima, que caen al infierno como moscas, porque no hay quien ore por ellas, pero también no hay quien las comparta y les dé a conocer la verdad, ¿sí? No se nos olvide que también en este libro hermoso del Evangelio de San Mateo, nuestro Señor nos comparte que en Mateo 22, que Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, ¿sí? Por eso, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué nos dice la santa palabra de Dios en este libro de esperanza? Que eso es lo que es el Apocalipsis. No es un libro de terror, es un libro de esperanza, mis hermanos. Para los que creemos de que estamos aquí de paso, ¿sí? Y de que tenemos un Dios que nos ama. Dice, el cielo nuevo y la tierra nueva. Todos estos nuestros hermanos
que fallecieron el día de hoy, por miles, en un abrir y cerrar de ojos, mis hermanos, se encontrarán en otro lugar. Y nosotros tenemos que ser personas de oración para interceder por ellos, para que hayan alcanzado la misericordia de Dios. ¿Sí? Después tuve la visión del cielo nuevo y de la nueva tierra, pues el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. En cuanto al mar, ya no existe. Entonces vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo del lado de Dios, embellecida como una novia engalanada en espera de su prometido. Oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Esa es nuestra morada, mis hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Fijará desde ahora su morada en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo será Dios con ellos. Enjugará toda lágrima. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá ni muerte, ni duelo, ni gemidos, ni penas, porque todo lo anterior ha pasado. Entonces el que se siente en el trono declaró: ahora todo lo hago nuevo. Y me dijo, nuestro Señor, acuérdense que son las revelaciones que Jesús resucitado le hace a Juan, el que en vida en vida terrenal de Jesús era el apóstol más joven. Se lo hace en la isla de Patmos cuando Juan está encarcelado por su fe. Y nuestro Señor se lo revela. ¿Hacia dónde vamos, mis hermanos? Hacia un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque nuestra patria está en el cielo. Estamos aquí de paso, mis hermanos. Entonces el que se sienta en el trono declaró: ahora todo lo hago nuevo. Y me dijo: escribe que estas palabras son verdaderas y seguras. Mis hermanos, queremos despedir este programa haciendo esta oración por todos los hermanos que el día de hoy fallecieron, por los que van a fallecer. Es una oración de entrega, de envío a todos y cada uno de ellos desde el fondo de nuestro corazón. La voy a decir despacio para que nos acompañen. Les decimos a nuestros hermanos de Siria, de Turquía, y los que han muerto de diferente manera en el mundo entero el día de hoy o van a morir. Al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la ciudad santa de Dios. Que el coro de los ángeles te reciba y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, goces para siempre de la vida eterna. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Así sea. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros y de ellos y de cada una de las familias que están allá sufriendo. Tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Señora,
Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche.